Es un humano con otro ser humano, ¿cierto? Es algo que sorprende, pero que además toca profundamente. El gran misterio de esta parte de la escucha activa. Puedo no estar de acuerdo contigo y sin embargo puedo entender profundamente cómo estás y cómo te sientes. Es la empatía. ¿Qué tal, Gaby? Empezamos emocionadas una segunda temporada. ¿Cómo ves, Ere? Muy contenta, muy feliz de estar aquí contigo, abriendo segunda temporada. Con sorpresas en el formato. Una nueva escenografía, hay que mencionarlo. Claro, espero que les guste. Y sobre todo porque pues nosotros estamos en este proyecto porque somos amigas. Somos terapeutas. Y somos madres también, en las que pues queremos charlar, platicar con ustedes siempre desde una perspectiva gestal. Yo soy Heréndira. Y yo soy Gaby y somos EIG, Terapia Entre Amigas. Hoy es un día súper especial, Ere. Así es. Tenemos un tema muy interesante que espero que les guste muchísimo. En este episodio nos acompañará alguien que de verdad apreciamos mucho. Ella es una gran maestra de vida para nosotras. Nos encontramos en el camino donde nosotros empezamos con este proceso terapéutico de crecimiento y pues hoy queremos presentárselas a ustedes. Así es, y quiero decirles primero su nombre. Bienvenida a este podcast de EIG Terapia Entre Amigas, a María del Pilar Calvo Sotrés. Y quiero platicarles de su formación académica, porque es una mujer que tiene muchos logros, y es además de eso, es un excelente ser humano, pero es muy importante mencionarles cuáles son sus credenciales. Y tiene un diplomado en psicotraumatología y estrategias psicoterapéuticas por el Instituto Ágape. Tiene una especialidad en psicoterapia gestal de parejas por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene una especialidad en psicoterapia gestalt, también por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, y por supuesto es licenciada en psicología. Y el dato muy significativo para nosotras, porque es ahí donde tuvimos la fortuna de conocerla, es que es psicoterapeuta de adultos, docente, facilitador y conferencista de CESUM, Centro de Desarrollo Humano, socia y fundadora de esta hermosa empresa que le ha tocado el alma a muchísimas personas. Así es, y entonces démosle la más cordial, amorosa bienvenida a nuestra primera invitada en esta segunda temporada. Así es. Ella es Pili Calvo y pues me muevo un momentito, las dejo esta primer bloque con Gaby y luego regresamos. Y nuestra querida Pili. Hola, Pili, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar con ustedes en este espacio, muy emocionada. Qué bueno, Pili. Fíjate que es un honor para nosotros platicar contigo de este enfoque centrado en la persona, que es un enfoque muy enriquecedor. Y sabemos que tú eres experta en ese tema. ¿Quieres platicarnos un poco de eso? Claro, Gaby, gracias por este espacio. Fíjate que esto no lo había yo platicado. A lo mejor ni siquiera a ti te lo voy a platicar. Pero a la carrera de psicología, yo tenía esta idea de estudiar la mente profundamente. Y Freud era uno de mis personajes favoritos, y el psicoanálisis. El inconsciente. El inconsciente era y sigue siendo para mí apasionante, emocionante y bueno, es un pionero, un visionario, ¿no? Fue un visionario de la psicología. Pero en el camino descubrí un enfoque que se llama centrado en la persona y descubrí a un señor que se llama Carl Rogers. Y entonces descubrí un elemento que no tenía ningún otro enfoque. ¿Cuál es ese? De esas grandes corrientes. Ni del conductismo, ni del psicoanálisis, y que sí tenía enfoque centrado en la persona, que era la escucha activa y la aceptación incondicional. Okay. En este encuentro de dos personas, en esta horizontalidad donde el terapeuta no es el gran profesional que te va a curar, y eso me encanta, sino es una persona que se pone a tu servicio para que tú puedas procesar lo que estás sintiendo, entender, identificar lo que estás sintiendo, y que al final del día somos como un espejo, ¿no?, que refleja esa parte. Es un humano con otro ser humano, ¿cierto? Totalmente. ¿Y en qué momento de vida te encontrabas tú que decidiste cambiar o a lo mejor adoptar también esa como una nueva
forma de practicar la psicoterapia. Precisamente fue en mi experiencia propia, ¿no? O sea, O sea, tú lo viviste. Yo lo viví. Como estudiante de psicología, tienes que tomar tu proceso terapéutico, es parte de los ¿Y tú créditos. elegiste el enfoque centrado en la persona? Y yo elegí el enfoque centrado en la persona. Yo tenía una gran maestra, Gaby Velázquez, que ella fue la que nos muestra este enfoque. Yo decido tomar terapia con ella y la vivencia en el espacio terapéutico, pues era eso, era un espacio donde yo podía ser yo, donde yo podía sacar todo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, desmenuzar cosas, y te sentiste aceptada. Totalmente, o sea, cero juicio, ¿no? Era como poderlo hablar hasta, digo, conmigo misma, pero desde estar compartiéndolo con otro. No es fácil, o sea, no nos enseñan eso, nunca nos enseñan a poder nombrar sin juicio lo que estamos sintiendo. Sí, y más saber que hay otra persona ahí, que te recibe. Exacto. Que recibe lo que estás diciendo sin juicio, sin valor, y que hay esa aceptación condicional de la que hablas. Correcto, aunque no esté de acuerdo, ¿eh? Porque claro, somos humanos, ¿cierto? Exacto. Y ese es el gran misterio de esta parte de la escucha activa. Puedo no estar de acuerdo contigo y sin embargo puedo entender profundamente cómo estás y cómo te sientes. Es la empatía, ¿no? A eso iba. ¿Cómo se hace eso? Fíjate que es increíble porque la empatía, que me parece la herramienta más importante que tenemos los seres humanos, creo que es lo que nos hace lo más inteligentes, emocionalmente hablando. Ajá. Alguien que es empático es inteligente. Y esa habilidad en muy pocas personas viene de paquete, o sea, naces con ella. Es una habilidad que hay que desarrollar. Y creo que hoy la desarrollamos muy poco, porque es una habilidad que los niños somos, de bebés son egoístas por naturaleza. Sí, el egocentrismo, ¿no? Ahí está. Está ahí totalmente, y necesitamos enseñar esa empatía. ¿Y qué es la empatía? Es salirte de ti mismo, dejar de mirarte el ombligo, voltear a ver al otro, ¿no? Sí, claro. Como dice la frase, ponerte en tus zapatos, pero no es ponerte en tus zapatos literal, sino es más bien como imaginar, poder sentir cómo está viviendo esa persona, entender lo que Rogers llamaba su marco de referencia, que no es otra cosa que su vivencia, su circunstancia, ¿no? Y es un proceso que lo tienes que ir desarrollando, porque pues lo primero que nos salta es, claro, yo sé más que tú, sí, claro, eso no está bien, por ahí no es. O tenemos esta tendencia a resolver. Deberías claro. Eso que estás haciendo está mal, pero es desde el juicio de una persona. Y desde mi propia experiencia, ¿no? O sea, desde cómo lo viví yo. Yo recuerdo hace algunos años en una supervisión, yo tenía una paciente que había tenido éramos similares en edad, teníamos más o menos la misma edad y más o menos como el mismo círculo social, o sea, las mismas oportunidades de vida, ¿no? O sea, eran como similares. Sin embargo, su historia era completamente distinta a la mía. Y yo recuerdo que en supervisión yo le decía a nuestro maestro, le decía, es que, ¿cómo le puedo enseñar yo a ella qué le puedo enseñar? Si yo pues realmente viví en Walt Disney y ella vivió en la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para decirle, quién soy yo para decirle, así no es? Y recuerdo las palabras que él me decía, porque lo que el maestro me decía es, ¿qué te pasa a ti con esa historia tan distinta a la tuya, no? A eso iba, yo quería preguntarte, ¿qué descubres de ti en eso? Por supuesto. O sea, en esa experiencia. En esta experiencia donde yo me doy cuenta lo afortunada que fui, porque pues esa era mi circunstancia, no fue algo que yo controlé. Claro, desde el agradecimiento. Desde el agradecimiento,
pero y desde quitarme esta culpa de, o sea, porque de repente te sientes culpable, ¿no? De haber tenido ciertas oportunidades o cierto tipo de familia o lo que sea. Porque digo, no hay familias perfectas, pero hay familias mucho más contenedoras o más afectuosas, ¿no? Y entonces aprendí que yo podía enseñarle que hay maneras diferentes, Claro. ¿no? En el camino. Y esa fue una gran enseñanza. Para mí fue un golpe, y cuando digo golpe es así como un 20 que me cayó, cuando el maestro Guy Pierre me dijo, es que modélale, muéstrale que hay Otra forma. otra forma. Y cómo, o sea, la pregunta es, ¿y cómo se hace? Pues poniéndote tú. Sí, claro. Y ese fue el gran cambio. Ese fue el chip. O sea, no es decirle lo bueno o lo malo, o lo que dice la teoría es, yo estoy aquí y soy producto, ¿no? De todo ese proceso de vida y me pongo a tu servicio. Sí, claro. Y fíjate lo valioso de lo que estás platicando, que podemos saber muchas teorías, muchos enfoques y estudiar muchos libros, pero lo que nos hace ser expertos es la vida, es la experiencia que compartimos con los demás, lo que podemos aprender con los demás o lo que los demás nos pueden aportar. Total. Y viene al caso el nombre del tema, que es tu experiencia, tu camino, tu voz, ¿no? Sí. Y entonces en este momento te escucho, Pili, escucho tus experiencias y también el camino que has recorrido. Sí, claro, y todas las veces porque en este camino te caes un chorro de veces, ¿no? Así es. Pero como todas esas experiencias que me ha dado los otros y que he aprendido, ¿no? A ponerlo en mi vida diaria, no solo en el encuentro terapéutico, pues he aprendido a aprender del otro. Ujú. Y hay que, porque de repente somos como un poco soberbios, ¿no? En este asunto de yo sé mucho y ya sabes. Y la verdad, el ego ahí está presente y pues la verdad es que no, o sea, es como dejar de verme el ombligo, ¿no? Y voltear a ver al otro y entender desde dónde está actuando, cómo está actuando. Yo recuerdo mucho tú sabes, en las clases que dábamos, en los diplomados y cómo la gente encontraba ese espacio, ¿no? En estos grupos. Yo recuerdo mucho cómo una persona me decía, es que yo no entiendo, por ejemplo, cómo una mujer que es golpeada se deja y se queda ahí, ¿no? Y eso lo escucho también en círculos con mis amigas y conocidas. Sí, me has platicado. Y a mí es que me marcó mucho, porque cuando fíjate, estaba yo haciendo el servicio social hace muchos años. Lo hicimos en una asociación católica, Ajá. religiosa, que tenía ayuda y daba ayuda médica y ayuda psicológica. Era una labor bien bonita, porque no les cobraban nada y era a gente de muy escasos recursos. Entonces, llegó conmigo una mujer, ¿no? Y entonces estábamos platicando en esta parte de la terapia, que era muy difícil porque en un medio tan rural, la terapia no es algo, y hace 30 años menos, ¿no? Y entonces, pero ella llegó con una circunstancia muy específica, que esa es otra cosa que aprendí. No se trata de que vamos a hablar de lo que yo creo que te hace falta a ti, sino voy a escucharte qué necesitas, ¿no? Y esta mujer me decía, es que yo tengo aquí un dilema. Yo necesito, ya no quiero tener más hijos. Y entonces, yo no puedo usar anticonceptivos o sea, métodos. No puedo usar método Billings, no puedo usar condón. Yo decía, en mi Walt Disney, ¿sabes? Ajá. ¿No? En mi experiencia. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿No? Sí. Pues porque con mi pareja no le voy a decir, fíjate qué interesante esto, ponte el condón o hoy no se puede, porque el único momento del día donde yo tengo un encuentro
afectuoso físico, un contacto físico, es en el momento en que tenemos una relación sexual. Y para mí es muy Wow. importante y yo no le puedo decir que no. Palabras más, palabras menos. Entonces, yo necesito que la ginecóloga me dé un método anticonceptivo o pastillas, ¿no? Y o operarme, pero operarme no es una opción para mí porque no hay como la clínica o tal. Ujú. En palabras más o menos, lo que yo te quiero decir es, yo entendí que esa mujer tenía ese momento, era tan importante que lo iba a preservar, pasara lo que pasara, porque para ella eso era amor. Claro, por eso te dijo, es un dilema. Tengo que elegir entre lo que quiero para mí y Exacto. conservar el amor de mi pareja. Exactamente, exactamente. ¿Cómo lograr, sin mi juicio, de mi circunstancia de vida, poder entender que para esa persona el amor era eso? Y eso me hizo a mí entender, porque a veces las personas pueden soportar la violencia, pero no porque les guste que las maltraten. Eso a mí me pone los pelos de punta. Es que es lo que conocen. Reaccionamos con los recursos que tenemos, Pili. Correcto. Y eso es la diferencia. Cada persona reacciona de una Claro. manera distinta a partir de lo que ha vivido. Y de lo que sabe y conoce y cree que es lo mejor, Exacto. o lo que ha aprendido. Y este enfoque centrado en la persona o cualquier enfoque humanista, ¿no? Lo que hace es eso, no determina, no etiqueta o no te pone en una lista de síntomas para encontrar un diagnóstico, sino que te pregunta y te ayuda a que tú descubras quién eres. Pero se mete, ¿no? Echa un clavado en tu experiencia de vida, en cómo ves tú la realidad. Y eso hace que cada persona sea distinta. Y entonces en cada encuentro terapéutico tú tienes un encuentro Contigo misma. O sea, le hace sentido al enfoque. pero único. Claro, ¿no? le hace sentido al enfoque cuando dices centrado en la persona. Es el foco hacia mí, mientras mejor me conozca, mientras más sepa de mí, de cómo son mis procesos, cómo los digiero, cómo los gestiono, entonces puedo tomar decisiones, ¿no? Conocer cuáles son mis necesidades. ¿Eso te supuesto. resuena? Por supuesto, Ujú. pero es que es preguntar desde dónde, cómo estás, o sea, ese cómo estás en un sentido profundo, porque también tengo que querer escucharte, ¿no? Tengo que, y eso es otra cosa que aprendí en la vida, cuando quiero saber cómo está el otro, Ujú. hago hincapié en eso. Y ya no lanzo preguntas al aire si no quiero saber la respuesta o no tengo tiempo. Ya. ¿Sabes? O sea, Sí. elijo también, y eso es parte también, elijo cuando quiero y puedo realmente escuchar. Dar esa atención plena. Exacto. Porque, bueno, en mi trabajo, pues es mi trabajo, ¿no? Sí, claro. Pero allá afuera, ¿no? Tiene que haber ciertas cosas, tiene que haber tiempo, tiene que haber disposición, tiene que haber el interés, porque ese era otro punto que decía Rogers, tiene que haber un interés positivo en el otro. Sí, porque se siente. Cuando eres Claro. genuino y estás en la relación y Y no tan auténtico. encimita y superficial, lo percibimos, porque también tenemos esta intuición las personas, ¿no? Así es. O sea, me pregunto cómo estás, pero incluso hasta el tono de voz es como, ya, lo que sigue, ¿no? Exacto. O tú siempre bueno, generalmente esperamos que la gente diga, bien, qué bueno, ay Dios. No, o sea, aguas Claro. con lo que preguntamos porque las respuestas nos pueden sorprender, ¿no? Ese es un buen consejo para las personas que nos siguen. O sea, Sí, claro. hacer esta conciencia de cómo usamos ese cómo estás para poder relacionarnos de una manera más profunda con la gente que nos rodea. Por Porque, supuesto. los vínculos se hacen diferentes, se hacen más estrechos, más humanos tal vez, ¿no? Sí, claro. Y en este proceso de terapéutico, de profesión, que lo llevas, todos los profesionistas llevamos parte de este aprendizaje en nuestra carrera, lo llevamos a nuestras vidas, ¿no? Personales.
Y bueno, yo he aprendido eso, que necesito realmente, cuando alguien que es importante para mí quiere hablar, tengo que hacer eso que hago en el consultorio, apagar el teléfono, centrarme en la persona, bloquear todo lo demás. Oye, Pili, se me ocurre preguntarte, veo que estás muy comprometida con eso y lo ejecutas y es coherente con eso. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te cuidas en eso? Porque sí requiere, hay que reconocer nuestra humanidad, como Claro. psicoterapeutas requiere un esfuerzo, requiere también, pues esa atención plena también no siempre estamos del mismo estado de humor, ¿no? Claro. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo vives tú eso? Como psicoterapeuta, como persona. Sí, así como te digo, es cuidando también, o sea, identificando si estoy con todas las condiciones para escuchar o no estoy. Ujú. Para escuchar activamente, a eso me refiero, Ok. para escuchar profundamente. Y sí mido lo que pregunto. Ujú. Porque, no sé si te pasa, Gaby, y seguramente a mucha gente que nos está viendo le va a pasar. Hay personas que dicen, es que yo no sé por qué a mí siempre la gente me platica sus problemas, Sí, ¿no? sí. O sea, porque nos ponemos, porque hacemos cosas y no nos damos cuenta, Sí. ¿no? Pero esas personas a las que siempre les toca que los demás les platiquen, es porque se ponen. Sí, Y hay que aprender a saber cuándo me quiero poner o cuándo es necesario a eso ponerme. me refería. O sea, esta parte de sí estoy dispuesta y me escucho y en este momento no estoy dispuesta. Claro, y decirlo, ¿eh? Yo creo que la honestidad y la autenticidad es La muy comunicación, válida. expresar, también es un recurso. Decirle, ahora no tengo Tus tiempo. límites. Exacto, estoy saliendo, incluso con los mismos pacientes, ¿no? Ya se acabó el tiempo o ahora no puedo, pero vamos a vernos, pero, ¿sabes? Claro. O sea, sí hay que ser muy honesto, hay que ser muy sincero en esto, porque sí te puede, en este afán donde yo tengo que escuchar a todos, porque soy psicóloga, ¿no? Y cómo va a ser posible que no me escuches, pues claro que no te cuidas. ¿Te acuerdas, Pili, que una vez creo que estábamos estudiando el trauma, la especialidad del trauma, que nos confiabas y platicabas esta parte de sí, escucho, sostengo, y algo pasó en el entorno en aquel momento que le preguntaron a todo el mundo, Ajá, ¿te acuerdas, Pili? sí, en esta parte donde no soy escuchada, ¿no? Ajá, Sí, y esto es algo que les pasa, y bueno, me pasa a mí, pero nos pasa a las personas que siempre estamos escuchando. Y creo que tiene que ver con entender que no todo el mundo sabe escuchar, ¿sabes? O sea, sí, y también hay que identificar. Por eso, cuando estamos en este medio, ¿no? Y empezamos a tener estos vínculos más allá de lo profesional con personas que comparten esto, pues es tan fácil este intercambio. Pero no todo el mundo sabe hacer eso, ¿no? En esa clase, ¿no? Compartía yo que muchas veces llegas a un grupo de gente que amas, que quieres muchísimo, sí, éramos gente que ¿no? siempre estábamos juntas, Y pareciera, ¿no? Que de que ahí repente, sí voy a ser recibida, ¿no? exacto, y que cuando haces un comentario como en ese momento, y nadie escuchó. Y entonces, después que pasó un rato, dije, oigan, yo lo acabo de decir y no fui escuchada, ¿qué pasó? Y realmente no sé exactamente qué pasa, pero es como darte cuenta que a veces, y que no tiene que ver con el otro no te quiere escuchar, el otro no pudo, no se dio, se le olvidó lo que sea. lo que sea, ¿no? Pero eso te pasa también en tu círculo personal. Yo tengo amigas que amo, adoro, que las quiero muchísimo, gente con la que quiero mucho, incluso mi familia, ¿no? Y que tengo que ser muy directa para decirles, necesito que me escuchen,
porque no está en su día a día tener esta disposición de escuchar. No lo aprendieron, no está puesto, pero si yo les pido que me escuchen, por eso es tan importante identificar qué necesitas. Claro. Y esa ha sido también parte de esta experiencia. Claro. Que para que mi voz sea escuchada, sí tengo que decirte que necesito que me escuches. Puede que el otro me diga no me da la gana, pero ya sé por dónde voy, ¿no? Claro. Pero no dar por hecho que el otro me va a escuchar porque sí. Y este es parte de un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y fíjate que eso desde una mirada gestal, estamos hablando de la responsabilidad. O sea, asumo en los momentos en los que yo necesito ser escuchada, salgo, lo expreso, lo pido. Claro. ¿No? Pero me doy cuenta de la experiencia que estoy viviendo, de mi necesidad para poder salir a expresar tu voz. Exacto. Porque una de las elementos, ¿no?, que nos hablan de madurez emocional es precisamente identificar qué necesito y pedir lo que necesito. No esperar a que el otro adivine lo que necesito. Lo platicábamos Eri y yo en algún otro podcast, que era como no cae el rayo luminoso. Exacto. Sí, no, el vientecito. Ándale, de como la rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, no se ilumina así es. Necesitamos quitarnos esas telarañas mentales de que si te amo, me importas, voy a adivinar qué requieres o qué necesitas. Eso no existe. Oye, Pili, pero por ejemplo, se me ocurre preguntarte, desde esta mirada gestal que promovemos mucho la flexibilidad, probablemente muchas personas nos perciban como esta capacidad de escuchar en nuestro mood de psicoterapeutas, ¿no? ¿Cómo vives tú un ambiente más coloquial, más, cómo te sientes en un ambiente completamente diferente? Bien, pero entendiendo que ese no es el sitio, a lo mejor en esa circunstancia, ni de hablar de lo que necesito, ¿no? Supongamos, también hay tiempos donde uno puede no hablar cosas tan profundas y eso Claro, está bien, o sea, donde se trata de, no sé, imagínate pensar en un lugar donde estoy, no sé, en un bar, disfrutando, Claro, ¿no? Tomando un vinito claro. con alguien, con música, pues no, música fuerte, pues no es el lugar para escuchar. Por eso te digo, tengo que tener varios elementos para saber que ahí sí puedo escuchar, ahí sí puedo estar. Te haces consciente del contexto, Claro. del campo. Pero además también, exacto, el campo, de este contexto, también a lo mejor lo que yo quiero en ese momento es reírme, contar chistes, ¿no? Bailar y no hablar. Exacto. O no escuchar profundamente, a eso me refiero, ¿no? Porque esta escucha activa de la que estamos hablando hoy no se trata de que me cuentes tu ida al cine, o sea, estamos hablando de poder expresar lo que siento. Y creo que este es un tema que a mí me importa muchísimo. Eso es lo que yo he visto en lo que pasa en terapia. Cuando tú le das en terapia y en la vida, pero en terapia, en este proceso profesional, cuando tú le das ese espacio a la persona y el lugar seguro para que pueda nombrar lo que siente, pero nombrarlo con la emoción, no adornarlo, ¿no? Sino Sí. nombrar que tiene miedo, que tiene enojo, que no importa, o sea, la emoción que surja. La emoción que surja, ¿no? En ese momento la persona descarga emocionalmente. Al expresar se transforma eso. Hace poco leí un artículo bien interesante de un estudio que hicieron en la universidad, no sé si es Yale o Harvard, una de estas dos, un neurólogo, y hacía escáneres cerebrales a dos grupos de control. Uno donde les pasaba imágenes, ¿no? Y les decía que hablaran de lo que sentían cuando veían esa imagen. Y entonces a lo mejor era una imagen que
les producía miedo, pero lo que decían eran cosas como, estoy aterrada, me puedo imaginar qué difícil es, eso no lo puedo ver, ese tipo de cosas. Ujú. Y el otro grupo tenían que mencionar única y exclusivamente la emoción exacta, es decir, miedo, terror, coraje, Frustración, frustración, ansiedad. lo que sea. Y entonces el escáner cerebral era distinto en uno y en el otro. El que nombraba la emoción específica, se iluminaba el cerebro de una manera distinta. Y la conclusión de este estudio es que el cerebro no reconoce la metáfora, no, reconoce la emoción. Y cuando reconoce la emoción, al nombrarla, se descarga y baja la respuesta biológica. Qué interesante eso. Muy interesante porque estamos hablando de que el cuerpo también es un elemento de voz, ¿no? Sí. Es una voz silenciada. Claro, nuestro cuerpo habla a veces más de lo que nosotros con palabras. Totalmente. Y entonces esta voz silenciada, porque no tiene sonido, te dice muchísimo. Y también cuando silenciamos o no vemos no le hacemos caso a este lenguaje, a esta voz no verbal, pues la emoción queda atorada. Entonces, expresar con alguien que me escucha activamente en un espacio seguro cambia, transforma. Decía Rogers, tu problema no va a cambiar, o sea, la realidad que tú vives no cambia, pero sí cambia cómo la miras, porque la mirada es distinta. Cuando tú puedes poner en palabras y estar frente a otro, ¿no? Que te hace, que recibe eso, que no se asusta, que no se enoja, que no te cuestiona con lo que dices, entonces te das cuenta que expresar lo que sientes está bien. Fíjate que ahorita que estoy platicando contigo me siento recibida. Ha sido una charla muy enriquecedora, nutritiva. Me da muchísimo gusto también saber más de ti, escucharte, que platiques todo esto, porque siempre nos habíamos encontrado en un plano más profesional que tal vez personal, aunque hay mucho cariño de por medio, tú lo sabes. Pero esta parte de compartir así en esta relación hoy es un regalo para mí, Pili. Pues para mí también, un regalo Muchas maravilloso. gracias. Gracias a ti. Fue un placer para ti compartir este espacio contigo. Y en este momento les dejo en compañía de Ere para continuar con esta charla entre amigas. Sí, Muchas pues, gracias. Regresamos de nuevo, estamos aquí con Pili Calvo, la verdad que feliz, Pili, de poder compartir este momento contigo, y además estaba escuchando ahí tras bambalinas, pues tu experiencia con este enfoque tan hermoso que también a mí me tocó el alma, me tocó el corazón, y que también fue parte de mi camino de vida, ha sido parte de mi camino de vida. Obviamente nosotros teníamos algunas preguntas que queríamos que tú ahondaras, que ya hiciste de manera muy intuitiva, y vamos nada más como a ir retomando, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era, ¿qué significa poner tu experiencia en el centro en estos momentos de tu vida? Pues significa eso, un aprendizaje. Fíjate, significa todos los días darme cuenta que necesito aprender mucho más, ¿no? O sea, la experiencia te dice que todavía no acabas de aprender todo lo que tienes que aprender. Todo lo que quieres. Todo lo que quieres. Y la novedad, que es algo tan importante en Gestalt, eso me pasa a mí cada vez que yo tengo un encuentro con alguien. Fíjate que mi esposo dice que tengo una habilidad maravillosa para que la gente hable, ¿no? Y ¿cómo le haces? Todo el mundo se abre, ¿no? Se abren fácilmente. Y es eso, es un poco la experiencia que tengo de saber qué preguntas hacer, pero la curiosidad y la emoción que me da la novedad de conocer a la otra persona. Creo que esa es la experiencia más bonita,
de poderle dar voz a un encuentro, que a lo mejor no todos son igual de profundos, ¿no? Pero siempre son enriquecedores. A mí he aprendido que cuando alguien habla de su vivencia, de su experiencia, seguramente algo voy a aprender. Claro, porque es que la novedad también del encuentro es algo que sorprende, pero que además toca profundamente. Profundamente. Cuando te pones, estaba yo escuchando hace ratito lo que comentabas, y cuando te pones en la experiencia, no puedes salir ileso de ella. Totalmente. ¿No? La experiencia puede ser arrasadora, emotiva, pero ilesa, sí, no pasó nada, eso no puede suceder. No es inocuo, o sea, claro que te toca de alguna u otra manera, ¿no? Siempre te toca, porque algo que dice la otra persona resuena en ti, y cuando resuena en ti empieza una transformación. Pero para que lo que el otro diga resuene en ti, tengo que estar dispuesto, ¿no? Y ahí es donde me pongo en el centro. Claro. Con esta intención. Y qué importante, por ejemplo, dentro del proceso terapéutico, qué importante que la otra persona, la persona que va a ese encuentro, también se sienta acogida, claro, y se sienta vista, ¿no? Supuesto. Porque es muy común que no nos sintamos parte de. Platicamos en otros pods la importancia de pertenecer y cómo hacemos tantas cosas para pertenecer, porque no nos sentimos vistos, acogidos, y no nos sentimos valorados dentro de ese encuentro. Y eso es lo que aporta este enfoque. Totalmente, exacto, eso es sentirte visto por el otro. Y es que eso es naturaleza humana, o sea, es la gran necesidad que tenemos los seres humanos, sentirnos vistos. Si yo soy invisible, no existo. No existo. Y como decimos en Gestalt, o sea, mi existencia la entiendo a partir de tu existencia en este intercambio y en este contexto. Entonces, si tú no me ves, es como si yo no existiera. Claro. Y ahorita, trayéndolo un poco a la parte posmoderna, esta humanidad que estamos viviendo ahora, claro, que es muy rápida, sí, que nos limita los encuentros, y que además, tomando en cuenta que el proceso terapéutico pues no siempre no está dentro de nuestra canasta básica, ¿no? ¿Cómo es llevar el proceso terapéutico dentro de esta nueva normalidad, nueva modernidad también? Tan fast. Y que creo que uno de los grandes problemas que tiene esta normalidad, esta nueva normalidad, es esta desconexión que tenemos, ¿no? Y creo que es ahí donde, aunque no esté en nuestra canasta básica y que no todos podamos tener acceso a esto, nosotros mismos empezar a darnos cuenta qué tan desconectados estamos del otro. Porque es paradójico, ¿no? En la era donde más conectados estamos, más desconectados estamos. Los vínculos no están. Y bueno, esto es un poco para el público en general. O sea, cuando estás con tus hijos, ¿estás realmente o estás en el celular? Cuando estás con tu pareja, ¿estás realmente? Es que no importa de lo que yo esté hablando. Claro. Es como, y los niños esto lo saben muy bien, ¿no? Esta parte de, mamá, te quiero decir algo, sí, dime, ¿no? Y si tú no lo estás viendo, te dicen, no me estás escuchando, porque es la mirada lo que me hace saber que estoy aquí. Claro. Y eso es, cuando volteamos a ver a los niños, que aprendemos muchísimo de ellos, nos damos cuenta que el niño intuitivamente sabe que si no me miras, no existo, no me escuchas. Y ese es el estar conectado. Y si no puedo ir a terapia o no requiero ir a terapia, puedo empezar a entender esto que estamos hablando en mi vida diaria estando. Claro. Con mayúsculas y entre comillas, ¿no? Estando. Y tratando de fortalecer el vínculo o crear el vínculo, porque a veces ni siquiera tenemos el vínculo. Y a mí me ha pasado, como más de repente mi nene me dice, mamá, o está con el juguete picándome, porque pues yo estoy resolviendo algo, y entonces es como darme cuenta en ese momento y soltarlo y conectarme con él, ¿no? Porque él ya se va al colegio, o sea, nuestro momento va a ser
muy pequeño. Correcto. Y sin embargo tratamos como de que ese momento pues no lo aprovechamos. Entonces es muy difícil también mantener el vínculo dentro de estas nuevas formas de relacionarnos. Claro, y en esta parte de mirada es cuántas veces no nos damos cuenta con la compañera de trabajo, con la señorita de la caja del súper o con nuestra propia familia y no miramos. Y cuando no miramos el cuerpo y la cara del otro, o sea, el lenguaje no verbal, no escuchamos eso, esa voz silenciosa que es el cuerpo, porque no estamos mirando, no podemos entender qué le está pasando. Y se nos pasa, ¿no? Eso es como en la vida diaria, ¿no? Cuando dejamos de mirar al otro y solo estoy pensando en lo que yo necesito, yo quiero, vuelvo a insistir, me miro solo el ombligo, pues nos estamos perdiendo esta capacidad de conexión y de vincularnos con el otro. Y ahí nos vamos perdiendo también nosotros. Y de asombro, es a lo que iba, porque aunque yo me esté viendo todo el tiempo a mí, llega un momento en que ya no me veo, porque no voy a poder reconocer en mí lo que me esté sucediendo. Totalmente. Y también pasa, Pili, mucho que cuando tú te descubres haciéndolo, tratando de vincular, tratando de hacer ese contacto, y las personas no pueden o no están listas o no lo saben, el asombro también es para el otro. Es como, ¡ah! Me descubrieron, ¿no? Claro. Y hay un corte también. Muchas personas no están preparadas, o no quieren o no saben cómo hacerlo y hay hasta hay un rechazo un poco también intuitivo. Claro. Sí, porque es como sentirte vulnerable. Claro, porque es como, me vio, nuevo, o sea, es que me sí vio, me vio. ¿no? Me va a cachar, ¿no? Claro, me cachó. Pero fíjate, Ere, y es paradójico. Cuando esta persona por novedad, o sea, es la primera vez a lo mejor en mucho tiempo que alguien lo mira, al principio le va a dar miedo incluso, claro. ¿no? No sabe qué hacer con eso. Pero si esto tú lo vas experimentando una y otra vez con tu círculo, la gente va a responder, porque se abren puertas y ventanas. Es que es increíble la sensación, porque yo la he sentido, me imagino que tú también, esa sensación de poder ser yo con el otro sin que me vayas a enjuiciar y me escuchas realmente lo que te estoy diciendo. Sí. No te adelantas, no me lees el pensamiento, no, me escuchas. Es increíble, ¿no? No, y además me escuchas, pero además esta sensación de mí misma, de poderme ver, dibujar, o sea, de poder dibujarme incluso mis límites a partir de la relación con el otro. Totalmente. Es algo que solamente podemos ver cuando hay esta intención, ¿no? Esta intención, pues, que es amorosa al final de cuentas, ¿no? Que tiene que ver con esta experiencia. Y que es maravillosa también, porque si no, no podemos darnos cuenta hasta dónde estoy yo, hasta dónde estás tú, qué tanto te he permitido llegar a mi experiencia o qué tanto no te he dejado entrar. Claro. ¿No? O qué tanto no te he visto, ¿no? Que te he atropellado y ni cuenta me doy. Sí. O que te he ignorado y ni cuenta me doy. Sí, sí. Y es que es así, o sea, y esto es básico. Yo existo a partir de tu existencia. O sea, yo me tengo que relacionar para saber quién soy. Exactamente. Y en esta normalidad, tan conectados a través de pantallas y de cuestiones digitales, pues no estamos teniendo este contacto con otros que sí están, o sea, con otros en esta conexión real, ¿no? Sí, tratamos de hacer vínculos a distancia, pues hay comunicaciones con personas de otros países, pero el que está al lado, ya no sabemos quién es, ni... No, ni lo vemos. Y este es un punto bien importante con los chavos, ¿no? Con los adolescentes, con los niños, pero también con los adolescentes, porque el adolescente se encierra, por naturaleza, se encierra todavía más, se desprende de esta parte del modelo papá-mamá de familia para buscar su sentido de pertenencia, pero en esta era todo el tiempo su contacto es a través de mensajes
o de redes sociales. Ya ni siquiera mensajes de texto, ¿no? O sea, son stickers, son emojis que... Y entiendo, ¿no? Y es un fenómeno bien interesante y que tendríamos que estudiar más los que nos dedicamos a esto. Es un nuevo lenguaje, eso lo puedo entender perfecto, pero han perdido las habilidades, estas habilidades de relación, ¿no? Que es una parte de las 7 inteligencias, ¿no? Claro. Esta inteligencia social está muy disminuida porque no se conectan, no hay conexión real. Todo es una conexión virtual. Y ya ni siquiera con voz, hablando de la voz. De la voz. Y eso es tan importante porque la voz implica también el que yo me dé cuenta de la emoción. Lo que no hace un sticker o un mensaje o un emoji, ¿no? Claro. Y que además la voz hace que tu presencia se ponga en el espacio. Correcto. ¿No? O sea, la voz también es parte como del cuerpo, o sea, es parte del cuerpo, entonces hace que se imponga esa presencia. Si no hay voz, pues no hay presencia tampoco. Totalmente. Entonces ya no estoy. ¿no? Y volvemos a que no me veo. Y también tiene que ver con lo que interactúan los adultos con estas juventudes. Hay una brecha que si ya antes era pronunciada, una brecha generacional, ahorita es abismal. Abismal, exactamente. Y que además el adulto de hoy también nos estamos cachando que nos estamos desvinculando, ¿eh? Claro. Ha sido un poco más fácil desvincularse que adaptarse a una posmodernidad que avanza a pasos agigantados, exactamente. Así es. Y volvemos entonces, hay que hacer así como nos dicen que hay que hacer ejercicio porque es buenísimo, ¿no? Claro. Y comer sano, pues hay que vincularse, hay que hacer contacto. Y ese contacto, de verdad, solo se logra a través del contacto físico, o sea, me refiero de la presencia física. De la presencia y de la intención, puesta en ese momento. Porque pues presencia sin intención también es un contacto incluso más vacío. Por supuesto. ¿No? Es más, la intención tendría que ser esa, es la novedad otra vez, el sentirme, el reconocerme en ti, que a lo mejor son, lo hacemos con palabras muy gestal, ¿no? Nosotros estamos con vocabulario muy metido en nosotros, ya es parte de nosotros, pero en la parte coloquial es sentir a la otra persona, es verla a los ojos, es escucharla, es sentir cuando dice, es no adelantarme a lo que piensa, es poder espejear su emoción, que la otra persona se dé cuenta que la estoy mirando. Sí, y ese rato decías algo también interesante en ese sentido, también poder entender y saber en qué momento no, y poder retirar, porque ¿cuántos grupos de WhatsApp tenemos? Ay, sí, por favor. ¿No? Entonces, cuando estoy en presencia, pero obviamente no voy a estar en las otras dinámicas que en este momento a lo mejor requieren de mí, pero no se puede. Entonces, si quiero conectar contigo en este momento, con mi hija, con el espacio laboral donde estemos, me tengo que desconectar de otros. Correcto. De otros. Y eso que dices es súper interesante. Yo no puedo estar conectada a 10 grupos de WhatsApp con 25 personas cada uno, no, o sea, el contacto tiene que ser uno a uno, o sea, vaya, uno a uno, sí, ¿no? Y eso es, y desconectarme de todo lo demás. Claro, y qué difícil. Muy complicado, pero se puede, porque precisamente es eso, es esa intención. Claro. ¿No? Y descubrirlo como parte importante de tus prioridades de vida. Claro. Y bueno, esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Qué partes de tu experiencia te has permitido nombrar y qué partes has silenciado? En cuanto a las emociones. Sí, en cuanto a las emociones. En el proceso terapéutico, varias. A partir claro, siempre con la intención de que lo que expreso a través de mis emociones o de mis palabras sea para que el otro le sirva o lo modele o le haga o lo retroalimente, ¿no? Para mí eso es muy importante.
Muchas veces, o sea, claro, me conmueve el dolor del otro, siempre me conmueve, no ha habido un momento en donde el dolor del otro, el que sea, no me conmueva en un proceso terapéutico, ¿no? Y en mi vida personal mucho, o sea, creo que sí he aprendido. Yo vengo de una familia donde hablamos mucho, 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 siempre se habla de todo, pero sí nos costaba trabajo como hablar de expresar con llanto, Ujú. sobre todo el dolor, ¿no? Pero sí podíamos hablar de los acontecimientos, nunca los dejamos como guardados. Y a mí eso me ayudó muchísimo en esta parte porque no había secretos, Claro. ¿sabes? Esa Sí, parte es sí, sí. importante, ¿no? Pero no podíamos como, la debilidad no se podía Sí, expresar no era mucho. tan bien recibida. Exacto, y yo he aprendido que no pasa nada. Claro. Y claro, cuido el espacio, y también eso, no con cualquiera, ¿no? O sea, sí, soy un poco, como no era tan fácil para mí, pues tenía yo que saber con quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Pero sí puedo expresar y sí puedo decir, estoy triste y sí puedo llorar, ¿no? Cuando lo requiero. Y en terapia me ayuda muchísimo decirle al otro, esto que me dices me conmueve profundamente. O sea, me sacude, me estremece ver tu dolor o incluso su logro, ¿no? Ujú. También, porque no solamente hablamos de la parte Claro. dolorosa. Sí, no es fácil, pero porque en tu vida personal no tienes esta protección que tienes en el espacio Claro. terapéutico, pero es básico. Si tú quieres conectar, tienes que aprender a ponerte en el centro. Sí, porque te pones en el centro, pero también ahí es donde te alimentas. Claro, Entonces, poder entender lo que te sucede y expresárselo al otro, independientemente si va a satisfacer tu necesidad o no, tan solo con el hecho de expresarlo, es ahí el gran logro para ti misma, ¿no? así es. O decirle, ¿no? O sea, esto que dijiste no me hizo sentir bien, porque estamos también muy acostumbrados a ser políticamente correctos, ¿no? Exacto. Muy diplomáticos, para no tener problemas, Para no crear no crear conflicto, para no sostener el conflictos. conflicto. Correcto. Y lejos de eso, lo que hacemos es ponerle capas y capas y capas, pero ahí está el problema, ¿no? Y entonces cuando yo le digo al otro, esto que dices me duele, no me hace sentir bien, me lastimó, eh, cambia el modo, ¿no? Cambia el modo en el que nos estamos vinculando y y pueden salir cosas interesantes. Claro, es muy interesante también cómo de repente podemos confundir nuestra voz, confundirla con el entorno por lo que nos han enseñado, por lo que a veces hay entornos que no permiten que se sostenga la voz y que cuando estamos en el espacio terapéutico aprendiendo a escucharnos, a poner nuestra voz, a poner nuestra experiencia, tenemos que salir a nuestros propios entornos, Claro. a la casa, a la familia, con las amistades, pues a ponerlo en práctica. Claro. Porque no basta nada más con darnos cuenta. Y es súper complicado porque eso que dices es totalmente cierto. En el espacio terapéutico es como el laboratorio, ¿no? Todas las variables están controladas y ahí lo puedes podemos mover y quitar. Exacto, y hacer y simular. demás. Pero afuera, es muy probable que me rechacen, que no me quieran oír, que alcen más la voz para que mi voz no se escuche. Y entonces tengo que hacer un proceso de ensayo y error, y ensayo y error, y ensayo y error, porque es muy importante. Como lo estoy viviendo en el proceso terapéutico y me estoy dando cuenta lo bien que me hace, me doy cuenta que tengo que hacerlo más seguido allá afuera, porque eso me valida más como persona. Cuando yo digo validar como persona es validarme a mí misma, o sea, empiezo a dibujarme con más detalles, ¿no? Como quién soy y qué quiero. Pero a veces, Sere, me va a tocar un entorno que por más que yo quise, por más que hice, no está. Y tengo que aprender a que ahí no es. No, pero ¿no te pasa, por ejemplo, en proceso terapéutico con adolescentes que se trabaja mucho eso y luego el entorno, No se los permite. no se los permite?
Y también llega a ser, pues, muy triste, doloroso, porque ellos pueden estar trabajando habilidades que a veces su entorno no. Y llámese familia, amigos, no se lo permiten. Ujú. Entonces, ellos mismos, porque fíjate, esta parte a mí me ha pasado con adolescentes que crean sus propias estrategias Ujú. y me lo dicen, yo aquí puedo decir todo, allá no, y sé qué decir y qué no. Pero lo importante es que tú sepas que puedes expresarlo y que no pasa nada. Que es esta parte donde aprendí que a veces ahorita, en este momento y en ese Ujú. entorno no puedo, pero sé que tengo la capacidad de hacerlo. Claro que es una habilidad mía, es un poder Exacto. propio, Es un poder propio es un poder propio y que nadie me lo puede y quitar, que nadie me lo puede quitar. ¿no? Exacto. Que- Y que eso es parte de este desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? claro, y fíjate, esto tiene que ver con esta pregunta. ¿Qué te impide decir esto es lo que siento sin culpa ni justificación? Ay, ¿qué te impide? Pues no te debería de impedir nada, pero Exacto. esos entornos tan cerrados, tan A, caóticos, a tan veces violentos. violentos, rígidos, juzgadores, no aceptantes, pues eso es lo que me impide, pero tengo que encontrar, y los hay, porque sí hay Ujú. espacios donde puedo hacerlo, ¿no? Sí, No sé si te pasó a ti, pero creo que esto es una vivencia universal cuando eres adolescente. Nos tenemos que mimetizar para ujú, sentirnos aceptados en un grupo, en otro, en lo que sea. Pero vamos creciendo y vamos encontrando entornos donde podemos ser más nosotros y cada vez, porque es un proceso de cómo se sí, va desarrollando la personalidad, cómo el individuo va encontrando quién es. Y mientras más herramientas tenga, aunque no las pueda usar en claro. esos momentos, va a estar más preparado cuando sí pueda Y usarlas. eso es algo que también es muy interesante cuando nos damos cuenta de eso, Pili, que a lo mejor el entorno no se puede, en ese momento me culpan o me enjuician, Sí, pero no soy yo. ¿No? exacto. O sea, yo puedo estar ahí y a lo mejor pertenecer ahí porque ese es mi momento de vida en este proceso, pero no soy todo, no soy yo todo eso. Claro, no, si yo no tengo una voz fuerte o una voz firme Ajá, o que se escuche, no tiene que ver porque no tengo voz o porque no exactamente, grito lo suficiente. Y exacto. eso es precisamente lo que en terapia podemos ayudarle a que entienda. Ujú. Y qué herramientas puede utilizar para descargar esa voz y no en ese contexto que por más es que ojalá Sí, pudiéramos no cambiarle a los chicos su contexto familiar o el contexto escolar y pero no, no es tan fácil. O el contexto de redes, ¿no? Lo que sí podemos hacer con los chavos es como que ellos tengan por lo menos encuentren un entorno seguro, que ese sería la familia, que sería lo más, su red su red principal. principal, pero si no está la terapia. Y en esa terapia él pueda encontrar esas herramientas, pueda identificar esas herramientas y que sí las tiene. Ok, ¿No? pues bueno, y ahora cuéntanos un poquito cómo se relaciona tu camino de vida con tu crecimiento y tu capacidad de acercarte, pues, a ti misma y a las personas con las que te vinculas, con las Sí, que te conectas, este que camino todo de vida. está relacionado totalmente, ¿no? Claro, bueno, de principio, pues la profesión en la que estás, ¿no? O sea, sí, tu trabajo marca, imagínate, ¿no? Pues si pasas la mayor parte o por lo menos 8 horas en este proceso, Ujú. pues decía mi papá, son mañas que se te van quedando. Claro, vas ¿No? haciendo refuerzos. Exactamente, es como mi papá era vendedor nato, o sea, maravilloso, y él vendía todo el tiempo. Y creo que yo hago de esto mucho tiempo, Ajá. ¿no? Porque ya es parte de mí. ¿Cómo fue este proceso? Pues es que no son herramientas que tengo en un maletín como, ¿no? O sea, como el doctor que va con su maletín, ¿no? O sea, ya son mías. Para mí está en automático
darme cuenta de cosas que a lo mejor para otras personas pasan desapercibidas porque no tienen este entrenamiento de vida. Así es. ¿No? Esto no quiere decir que soy perfecta y que no se me va una, ¿no? Por supuesto que me equivoco un chorro, pero esa es otra. Creo que sí he aprendido que cuando el otro me refleja algo, me doy cuenta y lo acepto y lo puedo, claro. y lo puedo manejar. Hay veces que he caído en crisis o que hay cosas que me frustran mucho, que no me lo esperaba, que me cuesta trabajo como manejar, y recibir ayuda de otros ha sido maravilloso para mí. Esa es como mi red de apoyo, ¿no? O sea, alguien con este vínculo que me diga, no te preocupes, aquí estoy, o platícame sin querer solucionarme la vida o decirme qué hice mal o qué hice bien, sino simplemente acompañándome, ha sido la experiencia más importante. Porque ahí es donde yo me pongo en el otro lugar. Claro. ¿No? También, bueno, cuando vas a terapia, ¿no? Pero en la vida diaria me pongo en el otro lugar y no sostengo siempre. A veces Sí. me dejo ser sostenida también. Que también es un ejercicio que tenemos que aprender, porque tú comentabas hace ratito, las que siempre nos están contando los problemas o la gente se acerca mucho, que tenemos, pues, a lo mejor hemos desarrollado esta escucha activa, nos ponemos, ¿no? Totalmente. Nos ponemos y yo me cacho y me reflejo ahí, porque sí es cierto, o sea, no es gratuito. Tú te pones ahí, perfecto, pero qué difícil es cuando tienes que quitarte de ahí también para recibir y para que tú también te sostengan a ti, ¿no? En el entendido de que como personas, pues somos igual de vulnerables, igual de sensibles, de frágiles en algún momento, y que no siempre estamos ahí para el otro. Correcto. Y entonces pedir ayuda, ¿no? Que creo que es un síndrome que tenemos los psicólogos que no está, ¿no? La Claro. gente que nos dedicamos a este proceso, tenemos que aprender a pedir ayuda. Y ponernos, como bien dices tú. Sí. Y ponerse es, pues, abandonarse un poquito a la experiencia, no tener el control, ¿no? Es como, claro, en ese ponerte te vas a poner en un lugar seguro, o sea, es no, como... no te vas a poner en cualquier lugar. Grupo, en cualquier lado. Y es como darte validez a tu intuición, porque también desarrollamos mucho esta intuición, ¿no? Le hacemos mucho caso a esta sabiduría organísmica, donde aquí me siento bien, o sea, él me puede sostener o ella me puede sostener o este contexto me pueden sostener. Y ahí es donde me tengo que abandonar. Claro. Cuesta, ¿eh? Es como esta prueba de confianza que hacen, sí, ¿no? En los team building, ¿no? De que se van para atrás con la confianza de que el compañero de atrás la va a sostener. Así. Así, claro. Hay que dejarse caer, abandonarse en ese entorno cuando necesitamos ayuda. Sí, sobre todo porque es importante integrar la experiencia, ¿no? Integrar la forma en la que nos estamos poniendo, ya sea como formadoras, como terapeutas, acompañantes, o del otro lado cuando nos tocan también a nosotras, pues que nos apoyen, que nos sostengan, o simple y sencillamente en el descanso y en el reposo. A lo mejor no es como que necesites que te sostengan, pero sí necesitas reposar, descansar de todas las vivencias que venimos cargando, que venimos tratando de solucionar, ¿no? Etcétera. Y eso que dices es bien importante, porque eso es el autocuidado también, ¿no? Eso justamente, en esta pregunta íbamos hacia eso. Integrar la escucha sin perder de vista el propio camino, ¿no? ¿Cómo nos autocuidamos para integrar la escucha activa, pero sin perdernos a nosotros? Poniendo límites, ¿no? Y ese es el punto. Y esos límites implican que tú tengas bien identificado cuando sí, cuando no, cuando estás cansado, cuando requieres. Pero hay algo que es bien importante. Las personas en terapia son importantísimas para mí. Pero yo me voy a mi casa y cierro en ese momento. He aprendido
en la mayoría de los casos, Claro. Porque confío en la persona también, En sus en herramientas. sus herramientas, y eso tiene que ver con confianza, en que yo terminé, me quito este papel de psicóloga, ¿no? Ujú. Y me voy a mi casa porque yo también soy esposa, soy hija, soy hermana, soy tía, entonces soy amiga, tengo que hacer otras cosas. Y ahí en eso pongo límites. Ujú. A mí me ha pasado, ¿no? Que algunos pacientes me contactan en un momento de crisis por mensaje y les doy un espacio, pero pongo un límite porque no puedo estar disponible. Sí. Y creo que eso es un límite para todas las personas. En todos los contextos. En todos los contextos. Nadie puede estar disponible siempre 24/7. Así es. Aunque nos hayan dicho Lo contrario. que lo contrario, pues no. Sí, ¿no? claro. Y esos son los límites, Seri. Oye, Pili, pues qué grata experiencia, qué grata sorpresa tenerte. No, Y al yo para ir contrario. cerrando nuestra charla, nuestro post de hoy, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Digo, yo lo viví en una parte contigo, Gaby también, pero por supuesto que queremos escuchar sobre Sesum, sobre la Claro. importante que ha sido Sesum en esta ciudad, en este estado, como formadora dentro del desarrollo humano, pionera, y cómo algunas o muchas personas hemos pues salido de ahí con esta otra visión humana, centrada en la persona, muy profundamente vinculada hacia el contacto humano, que creo que Sí. hace mucha falta, que no es un perfil fácil, ni tampoco comercial, ni un perfil Claro, sí. que se dé en cualquier esquina, pero que es tan necesario pues en nuestra sociedad y en nuestros entornos. Claro, sí, sí, no es un producto fácil de vender, Ajá. porque aunque es de primera necesidad, no se ve así. Claro. Pero bueno, fue un proyecto que, o sea, se creó hace 30 años, ya cumplimos, en un proyecto, ¿no? Como, a ver, vamos viendo qué pasa, pero con las 4 personas que iniciamos el proyecto, con esta firme convicción de que hacía falta esto. Uh-huh. Y fíjate, creo que Pero la necesidad yo creo que está actual totalmente, totalmente, ¿no? Pero hace 30 años no había nada. Uh-huh. Efectivamente fuimos pioneros. Yo siempre he dicho que nos hemos adelantado demasiado, Sí, ¿no? claro. Y a veces cuando te adelantas demasiado, pues no estás como en el timing correcto, ¿no? Uh-huh. de las cosas. Pero lo iniciamos así y yo me acuerdo que el eslogan era un espacio para la reflexión, ¿no? Era como lo que nosotros pensábamos. Y en el camino nos dimos cuenta que era mucho más, era un espacio para el crecimiento. Claro. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que era todavía más, era estar transformando miradas. Uh-huh. Se transformó la mirada. Y la gente empezó a confiar en eso y eso fue como esto que te digo, es como de muchas personas entraron y dijeron, es la primera vez que me siento escuchada. Claro. ¿No? Es la primera vez que nadie me juzga, sí. ¿no? Y entonces fue una labor maravillosa porque al final del día lo más importante y el objetivo que se tenía era de verdad transformar a la gente, pero no en este asunto soberbio de Uh-huh. no, es cómo nos dejaron acompañarnos en ese proceso y muchísimas personas como tú, como Gaby, muchísimas personas después se volvieron también parte del equipo, sí. pero encontraron una alternativa profesional o encontraron incluso su verdadera vocación, ¿no? Uh-huh. Y fue el crecimiento, ese camino del autoconocimiento es un camino que no termina nunca. Así es. Y bueno, así se dio muchos años, fue sumamente exitoso, pero exitoso en eso, que la gente confía en Sesum, porque seguimos estando, y lo que pasaba en esas aulas era maravilloso, ¿no? El aprendizaje significativo a partir de la experiencia, claro. de la emoción, a partir de las dinámicas, todos los maestros maravillosos que estuvieron siempre trabajando
en conjunto. Bueno, maravillosa esa parte. Y cómo de ahí también parte la necesidad de que haya un espacio terapéutico, ¿no? Y cómo la gente lo solicitaba, incluso la terapia grupal, que también es muy rica, ¿no? Porque es una mirada más amplia de lo que sucede, no se queda en dos miradas, sino en una experiencia más de grupo. Y así fue Sesum con esa necesidad, pensando en que era un espacio para la reflexión, y resultó ser para la transformación. Un espacio que transformaba, que transformó. ¿no? Que transformó muchas vidas, que transformó a muchas personas en cómo miraban, ¿no? En cómo se volvían a reinventar. Sí, claro, así ¿no? fue. De hecho, para mí la experiencia con ustedes fue tan enriquecedora que sí hay una forma en cómo me fui transformando en versiones cada vez que me gustaban más a mí misma, ¿no? Claro. O sea, cada vez más definidas, cada vez más amorosas, fuertes también, o vulnerables, porque al final de cuentas estamos en una parte como circular, y ha sido pues un espacio que realmente transformó y tocó, Sí. Y que pues todavía estamos vinculándonos y conectándonos, porque pues bueno, hay muchas otras cosas bonitas que se pueden ir gestando. ¿Verdad? Claro. Y fíjate, esta parte, solo para terminar esto, yo no me había dado cuenta, o a veces no soy tan consciente de lo que significó para las personas, pero a veces, después de 30 Claro. años y de tanta gente que pasó por Sesum, me encuentro gente, ¿no? Que me saluda y que su cara la tengo perfectamente ubicada, Claro. ¿no? Porque de verdad las caras no, soy muy buena para las caras, a veces no me sé todos los nombres, pero la gente me dice, es que lo que tú me dijiste en esa clase me transformó, me cambió, gracias a ti, o gracias a Sesum, o gracias a... Y entonces dices, wow, o sea, ¿en qué momento lo que dije? Y por eso me hago cada vez más consciente y más responsable de lo que digo, porque sí me doy cuenta que cada encuentro que yo tengo en esa parte sí puede tener un impacto, ¿no? Sí, sí, porque tú lo dijiste desde un principio, ¿no? Estar ahí, ponerte ahí, en escucha activa, con el corazón abierto. O sea, porque estamos ahí en presencia, Claro. Por supuesto que va a tocar y transformar, pues, la vida del otro y la propia, ¿no? Cuando estamos en el lado terapéutico es una doble responsabilidad, porque guías, acompañas, pero de la misma forma cuando estás en la parte, pues, de orientación o de, como docente, Claro. ¿no? O simple y sencillamente como compañera en la experiencia que estamos viviendo, Así como es. esta. Así es. Muchísimas, exacto, como esta, Pili. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Todo el éxito del mundo. Gracias. Maravilloso. Gracias. Maravillosa Estamos esta experiencia. contentos, felices de haber platicado contigo, de conocerte un poco más, y sobre todo de que nos cuentes lo que nosotras vivimos contigo, Claro. que fue ese momento en presencia humana, Sí. ¿no? Cuando nos tocó y nos ha tocado encontrarnos en algún otro espacio. Sí. No, yo feliz de estar con ustedes, de poder tener esta charla siempre que tenemos la oportunidad de platicar. Siempre es así, es profunda, es nutritiva, Claro. es maravillosa. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Pues nosotras somos, este es nuestro espacio EIG, Terapia entre Amigas. Nosotros somos Gaby, que por allá está al ladito. Aquí estoy. Ere, y pues hoy estuvimos con Pili Calvo. Muchas y pues gracias. ahí les vamos a poner sus redes, su contacto, por si quieren contactarse con ella, agendar una cita, y por favor coméntenos, pongan sus comentarios, sus experiencias, lo que les tocó vivir o no, o lo que les gustaría vivir con nosotras, y sobre todo síganos, estamos en Spotify y estamos en YouTube, y pues somos EIG Terapia entre Amigas. Gracias. Nos vemos.